soy Florentina Gamarro. Les doy la bienvenida a un nuevo episodio de nuestro podcast semanal. El psicoanálisis es un chiste. Esta afirmación, que podría resultar un poco molesta para algunos apresurados, tiene que ver con que el título propone más que un episodio de podcast semanal y es un apartado que va a formar parte, digamos, de una temática que dentro de muy poco vamos a estar abordando con una querida colega mexicana, Ileana Díaz, en un seminario que vamos a dar sobre espiritualidad y psicoanálisis, un tema que ofrece, a mi criterio, más de una resistencia al respecto y que asumimos el embate, digamos, de compartir una investigación que, si bien cada una venía haciendo por su cuenta hace muchísimos años, nos encontramos hace muy poco y decidimos compartirla. En este sentido, el episodio de hoy tiene que ver con compartirles algunos adelantos o algunos temas sobre los cuales, por lo menos en mi caso, me fue llevando las derivas en relación a este tema y por eso el título del episodio de hoy, El psicoanálisis es un chiste, parte de cómo se dice, de algún modo, uno de los modos de decir chiste en francés, no sé si lo voy a pronunciar bien, pero voy a intentar, mot d'esprit, ¿no? Este mot d'esprit podría ser específicamente ese witz freudiano, ¿no?, que plantea en todo caso esa forma tan especial en la que Freud establece su relación con el inconsciente. Decía entonces que a partir de esta relación o de este mot d'esprit, hay una provocadora afirmación que hace Lacan sobre la dimensión espiritual del psicoanálisis, para la cual nos adelanta, nos anticipa que tendremos que despojarnos de la acepción religiosa del término espíritu, ¿no?, para regresar a su etimología. El spiritus, ¿no?, como aliento, como aire que anima la materia, incluso la materialidad fónica del lenguaje. Pero en este caso, les comparto que apenas esto es un pequeño apartado de lo que vengo investigando, esta vez con relación a esta agudeza punzante, ingeniosa, humorística de la función del chiste. ¿Sí? Fíjense lo que destaco, ¿no? Lo punzante, lo ingenioso y lo humorístico. Pensemos en primer lugar que el witz freudiano se caracteriza precisamente, ¿no?, por su ingenio, por su brevedad, por su espontaneidad, por un doble sentido y por un modo de conmover la articulación lenguajera, ¿no? Y me llamó la atención que todas estas cuestiones tienen una especial relación, por ejemplo, con el tiempo, ¿no? Lo que tiene que ver con la brevedad, lo que tiene que ver con la espontaneidad, con el doble sentido que implica cierto après-coup. Y me interesa este punto precisamente por la temporalidad del inconsciente, de las intervenciones y de los tiempos de las intervenciones que hacemos como analistas y también los tiempos en y de un análisis. No menor, incluso, la importancia que el tiempo tiene en la valoración de la vida también, ¿no? Tiempo que a veces la neurosis empeña demasiado. Entonces el soplo, eso que es considerado bajo una de las traducciones del espíritu, me pregunto si puede ser una puesta en movimiento tal como el mecanismo del witz, ¿no?, tal como lo plantea Freud, y si así fuera, si podríamos establecer alguna relación entre esas vueltas dichas, ¿no?, entre eso que el chiste pone en movimiento
con el aire, el soplo, el espíritu que transforma a un sujeto cuando logra desempolvar las prisiones que el significante le signa. Una raíz indoeuropea es space, que nos sitúa precisamente en el umbral donde el soplo se inspira y en esa inspiración el lenguaje, ¿no? Space nos sitúa entonces en un umbral donde el soplo implica la inspiración del lenguaje. Al rastrear el origen de spirit, ¿no? O de sprit, hasta sus cimientos, digamos, en el sánscrito, que se denomina prania, en el griego, pneuma, y en el latín, spiritus, advierto que no hay diferencia, digamos, de naturaleza entre el aire, ese aire que nos llena los pulmones para producir, digamos, una fonación, y el espíritu que anima nuestros pensamientos. Y entonces, mi pregunta, orientadora en principio de esto que les comparto ahora, es si podría el Witz freudiano, chiste o ingenio, producir el movimiento por donde el lenguaje respire. ¿Hay una relación entre la raíz que se encuentra presente en la palabra chiste, digamos, en francés, y el espíritu? Cuando Freud analiza el chiste, describe que es un proceso relacionado con la economía psíquica, un ahorro, dice, de cierto gasto que se libera mediante una ocurrencia súbita. Esa ocurrencia, ¿se puede pensar como soplo? Es el momento en el que el inconsciente hace una aparición sagaz, podríamos decir, ¿no? Punzante incluso, ¿no? Porque otra de las derivas del término también es agujerear. Entonces el chiste es eso que de algún modo permite que el inconsciente, en tanto discurso del otro, se airee, ¿no? A través de las fallas que produce. Entonces pienso, el inconsciente como espíritu sagaz, ¿no? O ingenioso. ¿Es posible que lo pensemos así? Cuando Lacan, en 1966, sostiene que el psicoanálisis es espiritual, y no se refiere a un misticismo, ¿no? Sino a la precisión sobre la estructura del sujeto, ¿no? Si el inconsciente está estructurado como un lenguaje, y si el lenguaje es lo que le permite al cachorro humano, ¿no?, devenir hablante, entonces el espíritu es ese plus, esa chispa que el lenguaje produce. El inconsciente como maquinaria de ingenio, como sagacidad. Y ahí reside en su capacidad de articular significantes, tal como el chiste lo hace, ¿no? Desplazando, condensando, creando equívocos. En ese sentido, la dimensión espiritual del psicoanálisis es la constatación de que el ser hablante es un ser habitado por un aire, que es el aire del lenguaje, el mot d'esprit, es el soplo que conmueve lo fijo y la opresión del sentido. El humus, la materia, el cuerpo, el humor, la tierra del aliento. La articulación que hacemos se va volviendo circular y abierta, ¿no? El humor y el humus. Etimología que nos recuerda que el humus, la tierra fértil, ¿no?, comparte la misma raíz latente con humus, humedad, y con humor, líquido, el humor vitrio, ¿no? Entonces el Witz no ocurre en el vacío, ¿no? Ocurre en el cuerpo, en el humus de la experiencia humana. Mientras que el espíritu tiende a lo aéreo,
El humor lo ancla en la tierra del cuerpo, tocando. Y el chiste es precisamente la síntesis de ambos, ¿no? Es la capacidad de elevar la carga pesada de la vida, el humus, de la miseria cotidiana, de la inhibición, del síntoma, hacia una ligereza del aliento, spiritus. Hacer un chiste es de algún modo espiritualizar. ¿Espiritualizar qué? La miseria. Es tomar el material de la vida, a menudo frustrante, doloroso, y mediante un giro sagaz, un ingenio, un truco, diría, transformarlo en algo que nos hace reír, ¿no? Esta risa que no es una negación del sufrimiento, sino una transformación, al igual que el spirit, ¿no? Que también es duende o ser de aire, ¿no? Esos duendes que habitan en las leyendas, bueno, eso también, ¿no? Se lo llama spirit. El mot de esprit. Es una entidad, paréntesis, pido perdón por mi pronunciación en francés, que es bastante mala. Es una osadía que yo esté haciendo esto, pero tiene que ver con animarse. Hablando de animus, decía que entonces el esprit, el mot de esprit, es una entidad que aparece y desaparece en un destello, ¿no? Recordándonos que nuestra estructura no es sólida como la roca, no es etérea como un soplo. Y entonces es en este sentido que también pensaba el psicoanálisis como ese arte que supone la respiración, ¿no? Que nosotros la planteamos de un modo tan inconsciente, por supuesto, porque respirar es una de las acciones más inconscientes que llevamos a cabo. Y en última instancia, el psicoanálisis entendido bajo la lente del Witz es el arte de permitir que el sujeto vuelva a respirar, ¿no? En la neurosis el lenguaje está atascado, pesado, está solidificado, ¿no? En ese sentido el chiste produce un aire, oxigena, ¿no? Produce hasta cierta liberación en esas cosas que hacen las palabras y que también por medio de ellas se pueden deshacer. Entonces, en este tren que va rumbo a esta investigación entre el psicoanálisis y la espiritualidad, me preguntaba por ese ejercicio del aliento que a veces recae en la función del analista, ¿no? Ayudar a que los analizantes encuentren en sus propios síntomas un equívoco liberador, no sin cierto ingenio, no sin reírse a veces de esas propias prisiones, lo cual lleva más tiempo. Porque el inconsciente no es una estructura rígida, sino un espíritu siempre dispuesto a jugar, siempre listo, ¿no? Para ese mot d'esprit, siempre intentando, como el aliento original, volver a ser vida, movimiento y sobre todo una ocurrencia que nos saque al menos un instante de la pesadez, del sufrimiento. Entonces hablar de esprit, del ingenio, del espíritu, hablar de la respiración, de ese puente que tiene la ligereza, ¿no? Del aliento que anima al discurso y lo agujerea, por eso no lo cierra, me llevó a no querer dejar de mencionar en esta oportunidad también algo respecto del tiempo que anticipé al principio, ¿no? Más precisamente de la vertiente real del tiempo. Y en este sentido el aporte que plantean ciertas vertientes del pensamiento respecto de la meditación, por ejemplo, ¿no? Incluso en su abordaje místico, que sabemos que a Lacan le interesó sobremanera en relación con el goce femenino. La meditación, decía, es una práctica, una experiencia que implica cómo habitar el tiempo presente. Y agregaría también algo de lo femenino ahí en juego, que hoy no me voy a explayar en eso, pero sí en tanto poder habitar un saber no hacer
un saber no saber, un saber no pensar, ¿no? La meditación introduce algo de esto en su práctica. Experiencia que tiene que ver con habitar el tiempo presente que Lacan va a relacionar en su última enseñanza con lo real, porque el presente es una vertiente de lo real, o lo real, digamos, implica un cierto orden del presente. Un presente que se podría situar en ese saber no hacer, ¿no? O un saber no saber, porque hay que poder saber no saber y hay que poder saber no hacer, no solamente saber hacer, pero también saber no hacer, ¿no? En esta dimensión paradójica. Porque no se trata de un saber como los otros y porque no se trata de un goce como los otros. Entonces las técnicas de meditación en particular, las del Zen, animan a que nos acerquemos a la vertiente real del tiempo. Con esto no los estoy alentando a la meditación, sino que simplemente planteo estas vías para tener en cuenta que los analistas tenemos que empezar a considerar que nuestras intervenciones, en parte, se orientan hacia esta vertiente real del tiempo. No por nada, insisto, en que la enseñanza de Lacan tomó diferentes referencias del campo de la espiritualidad, incluso respecto de los desarrollos acerca del acto analítico y de sus referencias del Zen, ¿no? También respecto de los koans, como esos acertijos que producen una apertura que hace temblar cualquier edificio mental o intelectual para producir un despertar, un agujereamiento. Entonces, para terminar, los dejo con una cita del seminario nada más ni nada menos que de la lógica del fantasma, que dice así: más bien, deberíamos encontrar nuestros modelos en lo que queda tan incomprendido y sin embargo tan viviente, todo eso que la tradición nos ha legado en fragmentos de los ejercicios del escepticismo, en tanto que no son simplemente estas prestidigitaciones centellantes entre doctrinas opuestas, sino, por el contrario, verdaderos ejercicios espirituales que corresponderían seguramente a una praxis ética que da su verdadera densidad a lo que queda de teórico bajo esta rúbrica. La cita corresponde al 15 de febrero de 1967.